Buenas tardes, profesora. El tema que nosotros escogimos fue el estrés en estudiantes de psicología de segundo año de la jornada vespertina. Los integrantes son Astrid Berríos, Elizabeth Guerrero, Evelyn Robles y quien les habla, Denise Mesa. Como introducción, tenemos que el estrés académico es una reacción normal que tenemos frente a las diversas exigencias y demandas a las que enfrentamos en la universidad, tales como las pruebas, los exámenes, los trabajos y las presentaciones. ¿Ya? Esta reacción nos activa y nos moviliza para responder con eficacia y conseguir nuestras metas y nuestros objetivos. Sin embargo, en ocasiones podemos tener demasiadas exigencias al mismo tiempo, lo que puede agudizar la respuesta y disminuir nuestro rendimiento. ¿Ya? Particularmente, la elección del tema en cuestión está relacionado con el estrés que manifiestan y presentan los estudiantes de psicología de segundo año de la Universidad Aconcagua, los cuales presentan características propias del estrés agudo episódico, ya que se muestran irritados, cansados, sensibles, y algunos viven episodios de angustia a causa del poco control de las variables que les son exigidas. ¿Ya? Otros síntomas que podemos observar es que muchos de ellos están sumamente preocupados por su porvenir académico, cognitivo y psicológico. ¿Ya? Para poder contemplar los niveles de estrés que sufren los alumnos, nuestro grupo de trabajo observó las actitudes que tenían los estudiantes antes, durante y después de enfrentar alguna actividad que les provocara algún tipo de nivel de estrés, ¿ya? Como dije anteriormente, tales como las presentaciones, los exámenes, las pruebas, entre otros, ¿ya? Estos niveles de estrés van a ser medidos a través de una encuesta donde se abordarán preguntas tales como cuál es la presión que ejerce la universidad sobre los estudiantes y qué es lo que sentimos al enfrentar alguna exposición o una prueba, entre otras, y se detectó que el factor principal era el estrés. ¿Ya? Los estudiantes se enfrentan cada vez más a retos y exigencias del medio que demanda una gran cantidad de recursos tanto físicos como psicológicos, de diversa índole, por lo cual se encuentran con la necesidad de establecer cambios en su comportamiento, en sus técnicas de estudio y en sus relaciones intrapersonales. ¿Ya? Se tienen que adaptar sus horarios, tienen que enfrentarse a nuevos ambientes, entre otros. Esto trae consigo la necesidad de que dichos estudiantes adopten una serie de estrategias para poder afrontar con éxito las actividades académicas. Bueno, continuando con los puntos de nuestro proyecto, yo voy a hablar sobre la descripción del proyecto. Dado que el estrés se manifiesta en diferentes ámbitos y en especial cuando las personas se ven enfrentadas a la vida universitaria, es el estrés lo que mayoritariamente se manifiesta en ellos, ya que por la presión que trae consigo el estudio de alguna carrera, además de todos los demás elementos que coexisten en esta etapa de la vida. Por eso hablamos de responsabilidades, ya que muchos son padres o madres o tienen responsabilidades laborales. Es por eso que este proyecto va a investigar sobre los síntomas que padecen estos estudiantes, además de quiénes son los que padecen esta problemática. Los dejo ahora con los siguientes puntos. Gracias. Bueno, los objetivos. En estos objetivos, primero vamos a analizar y evaluar cuántos estudiantes manifiestan este estrés. Observar a los estudiantes e identificar cuáles son los síntomas que presentan. Aplicar cuestionarios o encuestas que nos permitan advertir cuáles son los estudiantes que presentan esta dicha problemática. Y analizar resultados de cuestionarios realizados en los estudiantes de psicología vespertina del segundo año. Con respecto a la implementación de nuestro proyecto, este tendrá un alcance cuantitativo. La recopilación de muestras se presenta en datos numéricos, basados en métodos estadísticos, descriptivos e inferenciales, como podría ser la medida de tendencia central. Este proyecto se caracteriza por ser de naturaleza práctica, pues no solo se encarga de obtener conocimientos de la investigación, sino también de tomar acción con aplicaciones prácticas. Las posibles soluciones de este problema es que es de carácter divergente, es que va a poseer diversas soluciones factibles, ya que van a depender de cada sujeto y de cada situación.
La justificación. Particularmente la elección de nuestro tema está relacionado principalmente con el estrés en los estudiantes de psicología de segundo año de la Universidad de Aconcagua. ¿Ya? Esto se debe a que primeramente se observó que algunos de los alumnos presentan características de un estrés agudo episódico. Ya se muestran irritados, cansados, sensibles y algunos viven episodios de angustia a causa del poco control de las variables que les son exigidas. Otros síntomas observables es que muchos de ellos están sumamente preocupados por su porvenir académico. Por lo tanto, como equipo, iniciamos una lluvia de ideas, de posibles soluciones que podrían mejorar alguna de estas sintomatologías que presentan los alumnos. Ya nos autorrealizamos preguntas de qué hacemos nosotras cuando nos sentimos angustiadas, cansadas o hipersensibles. A su vez, recreamos además la dinámica de los 6 sombreros para poder observar las distintas maneras de abordar las problemáticas. Ya seguimos los pasos del ABP, que nos ayudó a desempeñar de mejor manera nuestras funciones como estudiantes, bajando enormemente nuestros niveles de estrés en las evaluaciones y o pruebas. Bueno, los recursos. Los insumos que utilizamos fueron la tinta y las hojas que se ocuparon para la impresión de las encuestas. Los recursos tecnológicos fueron los computadores en donde ocupamos el Office. Los recursos humanos fueron nuestros compañeros de psicología vespertina de segundo año de la Universidad Aconcagua. Y los recursos financieros nos dividimos los gastos entre los 4 integrantes. En la metodología del trabajo, la implementación de este proyecto presenta un enfoque cuantitativo, utilizando método experimental mediante la representación de muestras estadísticas recopiladas a través de las encuestas realizadas a los estudiantes de segundo año de la carrera de Psicología Vespertina de la Universidad de Aconcagua. En primera instancia, mediante observaciones se presenta que algunos alumnos muestran características propias del estrés agudo episódico. Estos están irritados, cansados, sensibles y algunos presentan episodios de angustia por el poco control de las variables. En segunda instancia, del desarrollo del proyecto se recopila y desarrolla la información de la literatura sobre el estrés agudo episódico para guiar nuestro estudio sobre el paradigma en el cual reposará nuestra investigación y determinar su enfoque y alcance. En la tercera instancia se aplica una encuesta a los estudiantes de Psicología Vespertina de segundo año. Posterior a esto se analizará el resultado de estas muestras. Bueno, continuando con los puntos de nuestro segundo avance, de nuestro proyecto, el estrés en estudiante de segundo año, jornada vespertina, estudiante de psicología, obviamente. El cronograma consiste en 5 sesiones que se realizaron el 2, el 3 de octubre, siendo las 2 sesiones. Posteriormente a eso fueron el 8, el 9 de octubre también, y por último el 29 del 10. Bueno, ¿en qué consistieron esto? Primeramente en actividades que consideren asistencia a actividades expositivas de los estudiantes de psicología segundo año, vespertino, para más o menos analizar qué situación se presentaba, por ejemplo, nerviosismo, tartamudez, sudoración de las manos, entre otras. Posteriormente, las 2 otras sesiones que pueden ver ahí en el 8 y el 9 del 10, fue la creación y aplicación de cuestionarios de 20 preguntas, en las cuales todas las personas que se consultó respondieron. El 29 del 10 fue el análisis de los resultados obtenidos, de los cuestionarios que ya le estaba explicando, y que más o menos consistieron en observar y revisar estos cuestionarios y analizar si era tal cual como se había hecho en la observación anterior. Y posterior a eso, ahí están las conclusiones. Los objetivos que queríamos lograr con esto era, en las primeras sesiones, era observar a los estudiantes e identificar cuáles eran los síntomas más habituales. Las 2 otras sesiones, del 8 y el 9, era aplicar cuestionarios que permitan advertir cuáles son los estudiantes y qué presentan estos estudiantes, qué problemáticas. Ya, el 29 del 10 se analizó los resultados de los cuestionarios realizados a los estudiantes de psicología segundo año para más o menos tener una estadística de la sintomatología y los que presentan esta problemática. Sin otro particular, ese sería este punto completo del cronograma. Muchas gracias. A continuación, le daré las funciones que va a realizar cada una de las integrantes de nuestro grupo. En primer lugar, tenemos a la señorita Evelyn Robles, que es la encargada de asistir a todas las actividades realizadas por los estudiantes
de segundo año de la carrera de Psicología de la Universidad Aconcagua. En segundo lugar, tenemos a la señorita Denise Mesa, quien es la encargada de la confección, la creación y la aplicación de las encuestas a los estudiantes de la carrera de Psicología. En tercer lugar, tenemos a la señorita Ashley Berrío, quien es la encargada de realizar la tabulación que va a arrojar las encuestas realizadas por los alumnos. Y por último, tenemos a la señorita Elizabeth Guerrero, quien es la encargada de entregar los resultados de las encuestas y realizar las conclusiones que arrojaron estas encuestas. Presentando el gráfico de la muestra de estrés agudo episódico. En el análisis e interpretación de la recopilación de datos obtenidos por las encuestas realizadas a los estudiantes de Psicología de segundo año vespertino de la Universidad Aconcagua sobre el estrés agudo episódico. El tamaño de la muestra fue de 10 estudiantes. El gráfico representa que en la primera pregunta el 33% del estudiante dice haber recibido anteriormente charlas sobre los factores del estrés agudo episódico. El 70% del alumno dice que anterior a este trabajo de investigación desconocían los antecedentes. En la segunda pregunta, el 100% de los estudiantes considera sentir que el estrés agudo episódico interfiere con su concentración académica. En la tercera pregunta, el 70% de los estudiantes siente que el estrés agudo episódico ha causado deterioro en su proceso de sociabilización. En la cuarta pregunta, el 20% de los estudiantes siente que el estrés agudo episódico académico interfiere con su vida cotidiana. En la quinta pregunta, el 70% de los estudiantes ha sentido estrés agudo episódico al momento de presentarse en alguna evaluación. En la sexta pregunta, el 70% de los estudiantes siente que el estrés agudo episódico ha generado cambios en su estabilidad emocional al relacionarse habitualmente con su entorno. Bueno, les voy a seguir explicando el gráfico. En la séptima pregunta, el 80% de los estudiantes sí ha sentido estrés agudo episódico que sí le ha generado un malestar físico. En la octava, el 30% de los estudiantes siente que el estrés agudo episódico lo ha incapacitado para ejecutar sus labores cotidianas. En la novena pregunta, el 60% sí ha tenido conflictos con sus compañeros. En la décima pregunta, el 100% de los estudiantes dice que no ha generado pensamientos suicidas. En la 11ª pregunta, el 30% dice que el estrés agudo episódico ha generado ganas de abandonar la carrera. Bueno, tras observar que la población demuestra a través de las encuestas que anterior a este estudio de investigación, gran parte de los estudiantes no conocía sobre este estrés, pero sí presentaban características propias del estrés agudo episódico. Pues ellos se notan irritados, cansados, sensibles y algunos viven episodios de angustia. Gran parte de los resultados de estas encuestas nos representan que el estrés agudo episódico se manifiesta con mayor intensidad en los periodos de evaluación. Y que la gran parte de los alumnos se ve afectado por estos episodios y interfieren en su vida psicobiosocial. Bueno, como conclusión, podemos decir que el estrés episódico agudo sí se presenta en los estudiantes de psicología de segundo año jornada vespertina, pues varios de ellos, en el resultado de las encuestas, tuvieron bastantes sintomatologías, como por ejemplo el tratar de abandonar la carrera, problemas malestares físicos, entre otros. Por lo tanto, esta problemática puede desencadenarse en cosas mucho peores, como por ejemplo que en sí abandonen la carrera o que asuman o continúen con estrés o con depresión. Por tanto, es de suma importancia y de suma urgencia que esta problemática sea atendida por parte de nosotros como compañeros, de nuestros docentes y también de quienes se encargan de manejar esta universidad, pues ya que esta problemática avanza cada vez más, no tan solo en estudiantes de segundo año, también sobre todo en estudiantes de cuarto año hasta quinto año, primer año, ya que las problemáticas que se presentan cotidianamente son bastante complejas. Por ejemplo, los de primero, enfrentarse por primera vez algunos a una carrera universitaria, otros a continuar y seguir estudiando, el pago de la universidad también genera estrés,
el estudiar para las pruebas, el que no te rindas como quizás tú pensabas en un inicio, por tanto es de suma importancia, y la imagen lo dice, un llamado a la acción, para que podamos ver que esta problemática existe y tratemos de ponerle un alto, ya que nos puede traer bastantes consecuencias a todos como estudiantes y también a quienes nos están enseñando, y probablemente estas personas nos están dando el resultado que quizás como docentes quisiéramos. Es por tanto que también hay que tomar en atención que en particular en el curso de psicología de segundo año, jornada vespertina, en primer año eran 37 alumnos y quedando actualmente solamente 10. Entonces no deja de ser alarmante la cifra de bajas que este curso presenta. Por tanto, sigo insistiendo en que es necesario que se hagan charlas de reflexión, o que estos niños y niñas puedan conversar su problema con el director de carrera o quien sea pertinente para tratar de tomar algún plan de acción urgente. Sin más que agregar, me despido atentamente Evelyn Robles, Denis Mesa, Ashley Berríos y Elizabeth Guerrero. Gracias por su atención.